Cuando se está creando el espacio, el cielo, lo que fuera. Estamos en página Bet, en la última línea de la página Bet en Humash. Y vamos a tomar ahora, y estábamos viendo el Rashi de la... Aló. Estábamos viendo el Lashon Vayaas Elohim, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que dijimos de Vayaas? Obviamente ustedes se acuerdan, porque ¿qué es lo que es Vayaas? E hizo. ¿Y qué significaba hacer? ¿Cuál es la diferencia entre hacer, crear, formar, etcétera? No, Rashi nos había dicho Tigno alondó veu asiato, ¿sí? Decretó que exista o que se sostenga, y eso es hacerlo. Como Beasita Tzipornea, como cuando dice el Pasuk en Parashat Kitetze la Milchama, Beasita Tzipornea. Beasita Tzipornea es que le vamos a hacer las uñas, le tienes que hacer las uñas a la mujer. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno no hace las uñas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que uno hace? Deja que crezcan. Y eso fue el lashon de Rashi allá, dejar que crezcan. Así que si uso el mismo lashon de Rashi allá, dejar que crezcan, acá, implica que decretó que existan y hacer, y dejó que se desarrollaran. Decretar la ley que hace que se desarrolle, eso es hacer algo. Y eso nos da una explicación ahora aplicable más al resto de nuestros días, digamos. Cuando alguien hace algo, no necesariamente, de acuerdo a este lashon, no necesariamente es que hizo la acción, sino que decretó que se haga la acción. Eso es hacer algo. Por ejemplo, en una empresa, un gerente de producción decide que se tiene que hacer algo y manda al equipo de desarrollo que desarrolle un determinado producto. ¿Ok? Cuando hace eso y define qué es lo que quiere y decreta qué es lo que va a suceder, incluso que fue el equipo el que lo desarrolló, en términos prácticos el que lo hizo fue el gerente. Por eso en el Pasuk, cuando dice ¿quién hizo el Mishkan en el desierto, el tabernáculo, en el desierto, el templo portante, dice que Moshe hizo el templo, el Mishkan. Pero es curioso porque Moshe no fue el que hizo el Mishkan, fue Betzalel el que estaba a cargo de las peulot, de las acciones, y la gente era la que tejía, y la gente era la que cortaba las maderas y que hacía el resto de las cosas. Entonces, ¿por qué Moshe hizo el Mishkan? Porque él ordenó que fuese, y él supervisó, y él sabía lo que tenía que pasar, y él fue el que finalmente lo levantó. Así que él lo hizo, incluso que el resto hizo, porque este es el lashon de hacer. Forno, en este pasuk, dice, eso es la palabra hacer algo, significa como aquí, en todas partes del Humash. Muy interesante. Así que tenemos un concepto nuevo, el concepto de acuerdo a la Torah, de qué es lo que es hacer algo. No es la acción hacer algo. ¿Es solo con hacer o con cualquier verbo? No, aquí con hacer. Esta es la definición de la palabra hacer según el Humash. Esto nos trae a otro tema que es muy interesante y que es muy importante recordar. Cuando la Torah dice algo, lo dice con definiciones claras. No necesariamente con nuestras definiciones de las cosas, sobre todo porque existen dos tipos de idioma, dos tipos de lenguaje. Existen los lenguajes originales y los lenguajes vivos. Los lenguajes vivos es como se le llama en términos lingüísticos a los lenguajes porque en general van mutando con el tiempo. Por ejemplo, el español que se habla en México es distinto del que se habla en Argentina, ¿correcto? Y eso es distinto que el que se habla en Perú, o el que se habla en Colombia, o el que se habla en Chile, o el que se habla en España, o en Ecuador, o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Correcto? El de Miami, el español que se habla en Miami no tiene nada que ver con el español que se habla en Chile, por ejemplo. Nada que ver. No es nada que ver, se puede entender, pero hay montones de modismos y formas en que se utilizan las palabras que es completamente distinto. El inglés, en distintas partes de Estados Unidos, o de Inglaterra, o en Sudáfrica, o en lo que fuera,
son completamente distintos. El inglés, por ejemplo, de Australia, la mayor parte de la gente que habla inglés no lo entiende, porque está lleno de modismos. Entonces, eso es lo que se llama un lenguaje vivo, que va cambiando permanentemente. ¿Ok? Hay un segundo tipo de lenguaje, que es el lenguaje original, que es el lenguaje como fue al principio, cuando se fundamentó como lenguaje, cuando apareció como un lenguaje distinto. ¿Ok? Y que es común a toda la zona donde se hablaba, fundamentalmente. ¿Ok? Cuando la Torá habla en un lenguaje. Por eso también necesitamos el contexto. ¿Se acuerdan del concepto de contexto? Torá Shebe Alpe, ¿sí? Necesitamos el contexto porque el lenguaje no necesariamente dice lo que yo creo que dice. Esto en español, en hebreo, es tanto más fácil verlo y tanto más importante, porque hoy el hebreo que se habla es hebreo moderno. El hebreo moderno es una invención de una persona a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Eliezer Ben Yehuda, han escuchado hablar de él, ¿sí? Eliezer Ben Yehuda, que fue el que fundó, él fue el que decidió que acá tenía que hablarse en hebreo, porque hasta ese entonces se hablaba yiddish, alemán o cualquier idioma que la gente del lugar hablara. Y como venían de distintas zonas, hay gente que hablaba en árabe acá, Yehudim que hablaban árabe, ¿sí? Había Yehudim que hablaban ladino, había Yehudim que hablaban yiddish, etcétera, etcétera, alemán, ruso, etcétera, etcétera. De hecho, es curioso, en el tiempo en que se formó el Estado, la gente hablaba en promedio entre 3 y 4 idiomas, y probablemente más. Había algunos que hablaban 6, 7 idiomas, ¿sí? Porque vivían en todas partes, y los judíos nos desparraban por todos lados, Kadosh Baruj Hu nos ha desparramado por todos lados. Entonces, para poder conversar, se podía hablar en montones de idiomas distintos. Entonces, es muy importante. Eliezer Ben Yehuda decidió que tenía que haber un único idioma, y el idioma tenía que ser hebreo, porque ese es el idioma original del pueblo. Cuando hizo esa definición, tomó la gramática de idiomas, fundamentalmente el alemán y el inglés, y los tradujo, y tomó el hebreo y lo adaptó a eso, y definió palabras que funcionan completamente distinto a lo que funciona en nuestra tradición. Entonces, cuando uno lo lee, parece que dijera una cosa y no necesariamente dice esa cosa. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto es una alerta. Cuando uno estudia Torah, tiene que leer en el lenguaje de la Torah, no en el lenguaje que uno quiere que diga, porque entonces no se entiende. Hay una historia muy curiosa, se las cuento muy cortito, una historia muy curiosa de un alemán de principio del siglo XX, que escribió así, una historia que era un tipo que estaba muy aburrido, vivía solo, estaba muy aburrido, y para entretenerse empezó a cambiarle el nombre a las cosas que tenía en su casa. Entonces a la silla le llamó cepillo, y a la mesa la llamó, no sé, cama, y etcétera, etcétera. Y se acostumbró a hablar en ese nuevo idioma que había inventado él, con los nuevos sustantivos, así como los estaba usando. Y un día le pasó un accidente y necesitaba ayuda, y salió a la calle a tratar de hablar con la gente, y decía cosas que no tenían ninguna coherencia para la gente de afuera, porque estaba hablando en otro idioma, el suyo propio. Entonces, esto es justamente el problema. Cuando yo invento mi propio idioma, estoy diciendo cosas que yo entiendo, pero nadie más entiende. La Torá viene a hablarnos en un idioma. Si nosotros cambiamos el idioma, entonces vamos a entender otras cosas que no son las que viene a decir el texto. ¿Ok? Okay. Hecho ese comentario, vamos a continuar. ויעש אלוקים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע, ויהי כן. Dice el pasuk, e hizo Elohim a la raquía, y separó entre las aguas que están debajo con respecto a la raquía y en las aguas que están por encima respecto de la raquía, y así fue. Y así es, o así fue, o así será, no sé. ¿Okay? Ahora vamos a leer el próximo Rashi para poder entender de qué se trata, porque esto ustedes ya lo preguntaron. ¿Qué significa por encima respecto de? Como por encima. ¿Ok? Dice Rashi, segunda línea la primera columna de la página Gimel. ¿Ok?
Dice Rashi así. Me'al la raquía. Al arraquía lo nemar el me'al la raquía. No dijo sobre la raquía, que hubiese sido lo lógico. Dice sobre con respecto a la raquía. Qué raro eso. Le fiche en tluim ba'avir. ¿Por qué dijo eso? Porque están colgando en el aire. No es la cabaná en el aire, sino que están suspendidos, así como que no hay nada que los sostenga. Esa es la cabaná. ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que viene a explicar Rashi? ¿Cuál es el problema? Más allá de que obviamente hay un... Después seguimos con la segunda parte de Rashi. Rashi viene a decir una segunda cosa después. Entonces dice, ¿por qué dice el pasuk me'al la raquía? Y no dice me'al la raquía, que hubiese sido la forma natural de decirlo. Rashi dice, porque están colgados en el aire. ¿Qué significa que están colgados en el aire? ¿Cómo entienden ese concepto? Están suspendidos en el aire. ¿Pero qué significa que están suspendidos? ¿Qué me explica eso? No hay nada que los sostenga así donde están. Es decir, no hay una película entre medio. ¿Se acuerdan? Nosotros hicimos el ejemplo así como de las burbujas estas que crecen una dentro de la otra. ¿Se acuerdan? Para que exista el espacio vacío al interior, nosotros hicimos un globo en nuestra imagen. ¿Se acuerdan? Rashi nos está diciendo, no hay nada ahí. No hay nada que los sostenga, así como están. Entonces, ¿cómo funciona? Tal cual, es una ley. ¿Y por qué con respecto a? Porque es curioso. Primero que nada, recuerden, esta es la primera vez que aparece la palabra me'al, con una comparación, con respecto a, ¿sí? Esto es la primera vez que aparece en el Humash. Y lo que nos viene a decir es así. No es natural que el vacío pueda producir una separación entre las cosas. Si ustedes tienen una tina, una bañadera, tina, breja, una piscina o lo que fuera, alberca, lo que fuera, así como quiera que lo quieran llamar, un montón de agua, y no pueden hacerle un hoyo al medio sin poner algo que los distinga. ¿Ok? No pueden hacer un hoyo en el medio y que la cosa se sostenga, no puede ser. Pues se va a llenar de agua de nuevo. ¿Correcto? La única forma es que no se junten porque hay algo que está pasando entre ellos. Ahora, que el espacio haga algo, espacio vacío haga algo, es muy raro. Es antiintuitivo, completamente contraintuitivo. ¿Sí? Lo que viene a decir Rashi es, como ella dijo, que hay una ley aquí. Lo que lo sostiene es que así tiene que ser, porque así es el Kadosh Baruj Hu quiere. No es razonable que eso sea así. Si no fuera, porque es una ley. ¿Ok? Y eso implica que no es que uno está en realidad uno arriba del otro, sino que es uno con respecto al otro. Es una comparación. Entonces, yo puedo llamar arriba o abajo, pero siempre es con respecto a algo. ¿Mejor? Entonces, no es que la cosa tiene que ser así. La cosa es con respecto a. Y eso tiene muchísimo sentido si ustedes piensan que aquí se creó la gravedad, que es lo que estábamos hablando la semana pasada. Se implementó la gravedad en el espacio. Tiene todo el sentido del mundo que se diga así, porque la gravedad es lo que define lo que está arriba y lo que está abajo, primero que nada. Y en realidad no se trata de una cosa que está en realidad encima de otra. Está con respecto a algo, está que hilo encima, pero en realidad no es que uno está apoyado en el otro. El espacio, el aire, ¿sí? No es que está apoyado en la tierra y por eso se sostiene donde está. Está arriba, pero arriba con respecto a la tierra. ¿Se entiende la diferencia? No es que la tierra tiene una película que sostiene el aire arriba y abajo está la tierra. No funciona así. Está la tierra abajo y respecto de la tierra el aire está arriba. Respecto del aire el espacio está arriba. Pero no es que tampoco hay una división. Aquí viene una película y separa esto y esto otro. ¿Entienden el punto? Entonces, probablemente eso es lo que yo entiendo, no necesariamente es lo que viene a decir Rashi, pero lo que yo entiendo es justamente eso, que es que la gravedad es lo que está implementándose aquí. Por eso en el pasuk originalmente dijo Va'im avdil ben maim la maim,
y que separa entre las aguas, entre aguas y aguas. Y ahora, cuando se implementó, cuando se empezó a generar, aparece la comparación. Está lo de arriba y está lo de abajo. Porque la ley no habla de arriba y abajo. Es un absoluto. La ley es la ley. Pero ahora que se implementó, yo puedo hablar de cosas comparativas entre arriba y abajo. Eso es lo que yo entiendo. Pero eso es... nada. Eso. Ahora Rashi continúa y dice: Umreima lo neemar kitov beyom sheni. ¿Por qué en todos los días dice vayere elokim kitov vayere vayevoker tratatata? ¿Sí? Yom echad, yom sheni, ¿sí? Yom sheni, yom shlishi vejule. Yom sheni no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Umreima lo neemar kitov beyom sheni לפי שלא היה נגמר מלאכת המים, porque no se había completado la melajá del agua. El agua todavía no había terminado de ser no había terminado de hacerse lo que se necesitaba con el agua. Ese es el concepto. El control del agua aquí no había terminado. Claro, pero como no había terminado, independiente que Hashem no lo decidió que así fuera, dado que no había terminado, recién en el tercer día pude decirlo, y ahora lo voy a decir dos veces en el tercer día. Una vez cuando termina, y otra vez el agua, ¿sí? Cuando junta las aguas, y una segunda vez cuando aparecen las plantas. Rashi continúa y dice: Ad Yom Shelishi, si no se habían terminado la acción, Melechet Amaim, Ad Yom Shelishi, Vehare Itchil Ba Basheni, ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו, ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל וגמר מלאכה אחרת, כפל בו כי טוב שני פעמים, אחת לגמר מלאכת השני ואחת לגמור מלאכת היום. ¿Qué dijo Rashi? Dijo, como no había terminado el agua, el tema que tiene que ver con el agua, no lo había terminado hasta el tercer día, y algo que no está completo, no está bien hasta que no está completo, entonces no dijo Kitov en el segundo día. Ahora en el tercer día dijo Kitov cuando terminó la melajá del agua, y lo duplicó, dijo una segunda vez, una vez por el agua y una vez por la melajá del día. Nos dijo varias cosas aquí escondidas en sus palabras. Es raro porque hubiese podido decirlo mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo lo hubiesen dicho ustedes? No terminó el agua, no terminó la melajá del agua, así que esperó hasta terminarla. Y el tercer día, hizo el tercer día y ya está. Quitó por el tercer día. Listo. Claramente Rashi nos quiere decir algo más, porque si no, no hubiese multiplicado tanto las palabras. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir Rashi? ¿Qué nos agrega? Rashi nos está diciendo varias cosas adicionales. Una, recuerden, cuando uno no termina algo, no está bien. La cosa está bien cuando está lista. Eso es lo primero. Cuando uno no ha terminado un proceso, ese proceso no es bueno. El proceso hay que terminarlo. Las cosas hay que terminarlas. Esa es la primera cosa. Y solo en el momento en que está completo, la cosa puede ser buena. ¿Sí? Esto es muy importante en nuestra vida. Cuando uno no termina las cosas que está haciendo, las situaciones que está viviendo, los problemas no los enfrenta, no hay bien en eso. Uno tiene que terminarlo. Si uno no termina, está trunco. Primera cosa que nos dice adicional en sus palabras Rashi. La segunda cosa importante que nos está diciendo es que hay una melajá que se comenzó en el segundo día y no se terminó. Cuando se terminó fue en el tercer día. Entonces dijo una melajá, Kitov por la melajá del agua, y después dijo otra por la melajá del día. ¿Por qué dijo por la melajá del día?
Porque es una melajá que comenzó en un momento y terminó en ese momento. Lo que implica que la melajá del segundo día, que también lo dice Rashi, ¿sí? La melajá es del segundo día. O sea que cuando uno comienza una acción, se llama que ahí comienza la cosa. Eso, la cosa se define por cómo comienza y para dónde va. ¿Sí? Akol olech lefi atjalá. Ahora hay dos dichos de Chazal. Akol olech lefi atjalá, ¿sí? Y Akol olech lefi sium. Entonces aquí tenemos un problema. Rashi está diciendo, no se llama la melajá, no se llama del tercer día la del agua. En realidad eso es solamente una parte de la melajá del día anterior. En realidad la melajá del agua es solo del segundo día. Pero como no terminó en el segundo día, entonces no se llama que está lista. Como no está lista, no es buena. O sea, que el agua no es buena. No, no dije eso. Dije que no estaba lista la melajá. Entonces el agua no es que no es buena. El agua fue buena cuando estaba lista. Pero mientras tanto no fue buena. Mientras tanto no había terminado de ser buena. No entiendo nada. El nombre de la cosa, el nombre de la melajá, va de acuerdo a cómo comienza. Eso es lo que nos está diciendo Rashi como segundo concepto importante. ¿Cómo comienza? ¿Qué es lo que quiero lograr al principio? Eso es lo que define la melajá. Lo que quiso lograr es que hubiese agua que se juntara. Eso es lo que quería. Y fíjense que hizo lo mismo el primer día. El segundo día, perdón. Cuando hizo el firmamento, ¿qué fue lo que dijo Rashi? Que nos explicó Rashi dentro de los psukim. El pasuk nos habla de que se va desarrollando el espacio. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Se va juntando, ¿se acuerda? Se condensaba y se reunía, ¿correcto? ¿Qué pasó en el tercer día? Y kavu amaim el makom echad, que se junte el agua, el mismo concepto. Igual como arriba en el espacio se fue lo líquido, se fue, si quieren, se fue reuniendo, también en la tierra se fue reuniendo, en la misma melajá. Es una continuación, solamente que hay una que está en el espacio y otra que está en la tierra, pero el concepto es el mismo. Entonces no se terminó. El segundo día no lo terminó. ¿Por qué no lo terminó? Es un tema de Kadosh Baruj Hu. Pero no lo terminó. Entonces, ¿pero cómo se llama la melajá de juntar el agua? Se llama la melajá del segundo día, no del tercer día. No es cuando terminó la melajá que tiene el nombre. La melajá tiene el nombre del segundo día, porque ahí comenzó, porque él la hizo. Pero no la terminó. Entonces no es buena la melajá hasta que no está terminada. Hay una pregunta que no hemos hecho, y la tendríamos que haber hecho en el primer día, y no la hemos hecho todavía hasta ahora. ¿Qué es lo que significa que es buena? Ya sabemos que tiene que estar listo, pero eso le permite ser buena o no. ¿Ok? Es buena en sus ojos. Claramente es buena en sus ojos, pero cuando uno define la palabra bueno, no puede decir porque es bueno a los ojos de Hashem, porque no dijo nada. Uno necesita decir qué es lo que significa bueno. Que va a ser, Buena nociones. que va a tener algo que va, o sea, que va a cumplir su misión. Que van a cumplir su misión. ¿Puede no cumplir la misión? ¿Ah? Olvídese todo lo que yo Está hecho para que sea bueno. Borre, haga reset. No, es buena. No, Es como que le bueno. salió bien, pero ¿Le puede haber salido mal? exactamente No puede no haberle salido bien a Hashem. Entonces, ¿qué significa que es bueno? para nosotros. Para todo el mundo. ¿Qué significa la palabra bueno? Está bien hecho. Que es algo, ¿Qué significa que está bien hecho? Que es bueno. es algo perfecto. Todo lo que Hashem crea es perfecto. Mejor, todo lo que hace Hashem es perfecto. ¿Se sostiene solo? No, lo sostiene Hashem siempre. Atención, hacer todo Está el proceso. perfecto. Va a buscar la Está listo. Ah, no. Que está listo le permite ser bueno o no. Pero eso todavía no nos dice que es lo que es bueno. Ahora, en palabras mundanas, Sí. es como que si yo le robo el dinero a un rico, Haz shalom. pobre, Ok. mi intención era buena, pero la manera no. Cuando se refiere a Shem Kitov, es que todo el proceso fue de la mejor manera posible. ¿Podría haber sido que no fuese así? Entonces estamos en la misma. Vayar Elohim Kitov significa que él vio, juzgó la situación, juzgó lo que había hecho y dijo, es bueno. ¿Cómo podría ser que no fuera bueno? Entonces, ¿qué es malo?
el mismo concepto. Es igual al revés, no me haga la pregunta, no sea capciosa, no sea capciosa. Y, ¿qué le- Que tiene bondad desde el punto de vista moral. ajá, ¿y qué significa eso? Que tiene bondad desde el punto, está mal igual, porque tendría que ser Bueno, yo lo voy a bien que desde el punto de vista implica moral. bondad moral, Es lo mismo. que no Chicas. perjudica o causa daño a los demás. ¿Qué cosa? Que no perjudica o causa daño a los demás. Ah, Hashem dijo, cierto, no va a causar ningún daño que haya agua. Además, claro, no tiene sentido. Ya, Raf, Es mucho más simple que eso. Cuando lo escuchen van a decir, ajá, obvio. Como, esas cosas pasan. Piénsenlo así, piénsenlo primero así. Si ustedes están estudiando y están estudiando bien, ¿qué significa? ¿Qué más? que lo hacemos Por una intención. Por un objetivo. Que la intención es correcta, que lo hacen concentrado, ¿qué más? Con todo tu cuerpo. Que están aprendiendo, que ¿Qué más? pongo todo mi fuerza. que le están poniendo toda la fuerza, están concentrados. Fíjense, eso hace que estén estudiando bien. Es decir, el estudio es un buen estudio cuando cumple con su objetivo. Algo bueno es algo bueno con respecto siempre a un objetivo. Sí, se lo dijo recién. No lo escuché yo. Yo no lo escuché. Que algo es bueno es una condición respecto de un objetivo. Existe un objetivo y cuando voy hacia ese objetivo, lo que se está haciendo va hacia el objetivo, se llama que es bueno. Cuando va en contra del objetivo, se llama que es malo. ¿Ok? O sea, que cumple con lo que Hashem le dice sería algo bueno. No, Cumplió con el- en eso es necesario, porque no puede no cumplir con lo que Hashem le dijo. El agua no puede hacer algo que no sea lo que Hashem le dijo que fuera, porque no tiene Bejira Hofshit el agua. ¿Estamos de acuerdo? No tiene libre albedrío el agua. Así que el agua no le puede decir a Hashem, no tengo ganas de ser agua. No funciona. Encerrado. Lo que sí es que Hashem generó el agua y la acumulación del agua con un objetivo, y el objetivo es el objetivo en el olam, en el mundo. Es un buen objetivo, funciona bien. Calza con el objetivo de las cosas. Va bien. Igual que la luz. ¿Sí? La luz no es buena hasta que no está separada de la oscuridad, ¿se acuerdan? Que eso es curioso. ¿Por qué no es buena hasta que no está separada de la oscuridad? Porque la luz vio a Hashem que no era bueno, porque tendría que haberse dejado, no era bueno que lo usaran los Reshaim, ¿sí? Así que la separó para los tzadikim, la tilabó. Eso es lo que dice el Midrash. ¿Qué significa eso? Que hay un objetivo para la luz que es separarse de la oscuridad. Hasta que hizo eso, entonces le dijo, cuando está oscuro se llama noche, cuando está con luz se llama día. Entonces es bueno. Vayar Elohim quitó, Vayar Boker, Yomehad. Vio a Hashem que eso era bueno. Cuando están distinguidos, cuando están separados, lo bueno de lo malo está separado, eso es bueno. O sea que es parte del objetivo. El objetivo de que esté separado lo que es bueno, lo que tiene que ver con los tzadikim, de lo que tiene que ver con los reshaim, cuando está claramente distinguido eso es bueno. ¿Entienden el concepto? Ahora en el agua, lo mismo. Que sea un hoyo en el agua. ¿Sí? Que haya un hoyo en el líquido este raro, en el fluido este extraño, que lo que fuera que sea. ¿Okay? Que haya un hoyo en el medio. Y que separe entre fluidos y fluidos. ¿Sí? Y ahora se creó el espacio. Se crearon las constelaciones, las galaxias, los planetas, los soles, vejule, todas las cosas raras que dicen estos tipos raros de los científicos. Y después de eso, Vayar Elohim quitó, no, todavía no, porque no terminó de hacer la separación del agua. Cuando las cosas no llegan al objetivo, no son buenas. Eso es lo que nos acaba de decir Rashi también. Cuando las cosas no llegan al objetivo, no es bueno. Por eso no es bueno que no haya terminado, porque no llegó al objetivo. Y por eso no puede ser bueno. Ahora, esto es una pieza más de la construcción completa. Pero la pieza atzma es buena porque va con el sentido de lo que se espera. Lo que sea que eso sea. ¿Ok? ¿Aló? ¿Están? Aparte con frío,
¿Se entiende lo que dije? Más o menos. Esto se puede dar el parámetro de cuántas tiene sobre los. El nombre también de repente parece ser bien, entonces. Difícil que le diga yo cuánto duró, pero nos vamos a limitar a lo que dice el texto nada más. Pero Rashi nos dice, ¿qué pasó? ¿Que no puede salir qué? Una caja. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me siento invadida. ¿Invadida? Sigamos con el tema de Después, en otro momento. Continuamos con el pasuk Yod. A ver. Perdón, no, Het. Vaikra Elokim la rakia Shamaim. Vayerev, Vayboker, Yom Sheni. Y Hashem le llamó a la raquía cielos. Vayerev, Vayboker, Yom Sheni. Y fue la tarde y fue la mañana, segundo día. Hay un tema, aquí Rashi nos va a tratar de explicar, gracias. Rashi nos va a tratar de explicar la formación del cielo. ¿Por qué le llamó cielo a la raquía? Eso es un poco el problema. ¿Qué es esta palabra Shamaim? ¿Qué significa eso? Entonces Rashi dice, Vaikra Elokim la raquía Shamaim. Última línea de la primera columna de la página de Rashi en Gimel. Najón. Eso es una de las cosas que dice, pero vamos a ver que no es tan claro. Fíjense lo que dice Rashi. Sa maim, sham maim, esh umaim, ve irbam, ze baze, ve asamehem, shamaim. Está re claro el Rashi este, está súper claro. Dice sa maim. ¿Qué significa sa maim? Cargó, montó encima agua, lo que sea que eso significa. Sham Maim, como ella dijo, allí hay agua. Y también dice Esh Umaim, fuego y agua. She Irban, que las mezcló. Zebaze, esta con la otra. Basamehem Shamaim, y las hizo cielos. Ahora vamos a tratar de entender un poquitito lo que dijo Rashi, porque no se entiende nada. Sa Maim, ¿qué significa? Cargó agua. ¿Cómo cargó agua? ¿Quién cargó agua? La raquía carga agua. La raquía carga agua. Eso es lo que está diciendo. La raquía, porque estamos hablando. ¿Por qué? Porque es una característica de la raquía que carga agua. Más o menos carga agua. Carga un tipo de fluido, lo que sea que eso signifique. ¿Cómo nos ayuda eso? Fíjense que hay reglas de las mezclas de palabras. Rashi las va a usar varias veces en el Humash. Cuando se mezcla una palabra con otra, tendría que haber un dagesh, ¿sí? Para ver la unión entre las dos palabras. A menos que una de las letras se caiga. Ustedes están viendo, por ejemplo, en gramática, espero en Ulpan, por ejemplo, lipol. Lipol, ¿cuál es el shores de lipol? Lipol se escribe Lamed, Pei, Vav, Lamed, ¿no, Juan? ¿Cuál es el shoresh? No. No, Pei Lamed. Nafal. Nun, Pei, Lamed. ¿Qué pasó con la nun en Lipol? Lipol no tiene nun. Se cayó. Cuando una persona va a caerse, ¿cómo se dice en hebreo? Ipol. No hay nun. Una nun anofelet se le llama. Es la nun que se cae. ¿Qué significa? Que hay letras que desaparecen.
tiene que ver con cacofonías o temas gramaticales o gematriot en el hebreo. Pero el punto es así, que hay letras que desaparecen. La Aleph, por ejemplo, al final de un shoresh, de un verbo, por ejemplo, ¿cómo se describe? O la Hei, ¿sí? La Hei, por ejemplo, al final de lishtot, ¿cómo se escribe cuál es el shoresh de lishtot? Shata. Shin, Taf, Hei. Pero se escribe lishtot. ¿Por qué lishtot? Pues la Hei desaparece y aparece un Vav Taf. ¿No? Esa es la gramática. Hay reglas así. Cuando uno mezcla dos palabras, en principio tendría que unirse y en la unión tendría que aparecer una señal de la unión. Ramban va a reclamar contraparte. Rashi lo está trayendo del Midrash. Ramban reclama contra eso. Ramban siempre va en contra, no siempre, pero muchas veces dice lo que Rashi está diciendo no es verdad y parte con su propio pshat. Sa-maim es una sin. La sin se junta con maim y queda samaim. Pero como falta la alef, como le falta la alef, entonces aparece una shin. Entonces la configuración gramatical calza. Shamaim. Samaim en una sola palabra se dice shamaim. Eso es lo primero que viene a decir Rashi. Que carga agua. ¿Por qué tiene que cargar agua? ¿Cuál es la cabana que carga agua? ¿Qué es lo que es el raquía, dijimos? El espacio. ¿Cómo el espacio carga agua? ¿Qué significa que carga algo? Pero es raro porque dijimos que el Shamaim está encima del agua. ¿No? Amaim, Mishal, ¿sí? ¿Perdón? ¿Qué empieza a hacer las capas? Keilu capas, ¿no? Como si fuesen capas de como que el agua va encima del... Pero es raro porque el Shamaim no carga agua. Ulay se puede estar refiriendo a las lluvias, se puede estar refiriendo a la humedad en el aire. También puede ser. Pero puede ser, hay libros de ciencia y Torah, ¿sí? Hay unos libros de ciencia y Torah que vienen a decir que una de las cosas que más hay en el espacio flotando es hielo, agua, en forma de hielo. Entonces quieren decir que en el espacio hay agua, por eso se llama Shamaim. ¿Okay? Hay otra forma que es que hay quienes dicen que el tema es que antes se creía que arriba del cielo había como estaba una esfera así del cielo y encima del cielo había agua, porque eso es lo que parece que dijera el texto. Otra opción es que quizá está hablando de otra cosa. En realidad, ¿qué es lo que hemos visto? Que el espacio es lo que causa que se junte el agua. Entonces, en el fondo está moviendo. El espacio es el que mueve estos líquidos que están dando vuelta. Claro. Entonces, en el fondo, cargar algo, es llevar algo de una parte a otra, es lo mismo que lo que está haciendo el espacio. Video como lo dijimos. Entonces, en el fondo, cargar agua es una de las características de lo que hace. Cargar no se refiere a agua mamás, algún tipo de ¿cómo se llama? Algún tipo de fluido. Porque el hecho que carga fluidos, eso es una característica en el espacio y eso lo está diciendo Rashi. Eso lo trae el Midrash. ¿Okay? Rashi no es que se le ocurrió a él, lo trae del Midrash. Porque es interesante porque estamos hablando del segundo siglo antes de esta era. Estamos hablando de hace 1800 años, más o menos. Es interesante que ese tipo de cosas pudieran decirse entonces. Lo segundo que dice Shamaim. Distinto a lo que dijimos la primera vez que hablamos, porque hablamos de Bereshit bara Elokim et Shamaim vet haaretz. ¿Se acuerdan? Cuando dijimos Shamaim, usamos una drashá de Rav Moshe Shapira, alav shalom, para decir que Shamaim son como los Shamim, como el Sham, un montón de Sham. Interesante, la semana pasada, en Shabbat, leímos para Shat Shemot. Muy interesante que Shemot viene, Shem, ¿cómo se escribe? Shimmem. ¿Cómo se escribe Sham? Shimmem. ¿Cuál es la relación entre las dos palabras? No, la relación, no lo que los distingue. ¿Qué es lo que significa? Ulay, ese es justamente el punto.
Decimos que el nombre tiene que ver con la esencia de la persona, ¿correcto? Particularmente los nombres en hebreo. Si es la esencia de la persona, ¿cuál es la característica de la esencia de la persona? Lo que la persona tiene que hacer. El Sham al que la persona tiene que ir. Ese es el concepto. Por eso se llama Shem. Shem porque es para allá donde va. El nombre identifica para dónde va. Eso se entiende mucho mejor el concepto de nombre. Es aquello que tiene un objetivo específico. Por eso el objetivo está distinguido en el nombre. ¿Ok? Entonces, así lo tradujimos Shamaim en ese momento. Ahora está diciendo Rashi algo distinto. Shamaim, muy parecido a la vez anterior. Dijo Shamaim implica allá, no a este lado, sino al otro lado también hay agua, también hay líquido, también hay fluidos. No sé exactamente a qué más se podría estar refiriendo que sea distinto al otro. No lo sé. La tercera cosa que dice Rashi es Esh Umaim. Y agrega que los mezcló Hashem, Esh, fuego, y agua. Los mezcló Hashem, ¿sí? Y eso es Ze im Ze, Ve'asamehem Shamaim. Y hizo de ellos los cielos. ¿Qué pasa cuando uno mezcla fuego y agua? Se hace granizo. No. Se apaga el fuego. Solo en Egipto y solo en un momento específico, en un mes increíble, porque eso no pasa. O se apaga el fuego, o se... Quiero que se... No se puede esconder. No. No, estamos hablando de agua. Tenemos agua y tenemos fuego. Los juntos, ¿y qué pasa? Se apaga el fuego. Se apaga el fuego o se evapora el agua. Sí, sí se aviva el fuego. No necesariamente se aviva. No, de hecho no se aviva. No se ha habido. Uno tira agua a un fuego y el fuego como que reacciona. No, El oxígeno es la- el agua no tiene oxígeno que pueda utilizar. Taran, 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 taran. Atkan. Ok, entonces déjeme terminar solamente el concepto. Es un milagro. Lo que está diciendo Rashi es algo que no puede pasar, porque no se puede juntar Esh Umaim. No pueden estar juntos. No es una realidad que pueda convivir. Pero Hashem los juntó y los convirtió en algo que puede convivir. Ahora, fíjense un poquitito, volviendo a nuestra interpretación. Supongamos por un momento que tengo razón, no necesariamente es verdad, pero voy a suponer que tengo razón un segundo. Y que Behemet estamos hablando de la gravedad. Que esta es la formación del espacio en las leyes del funcionamiento de la gravedad. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo funcionan las estrellas? ¿Qué es lo que sucede con las estrellas? ¿Qué es lo que son las estrellas? Son partículas de hielo. Son gases, fluidos, que se juntaron y son tan pesados que generan fuego, generan una fusión nuclear. Esa fusión nuclear es la que alimenta las estrellas. ¿Ok? Eso es lo que sucede en una estrella. O sea, adentro, si ustedes van al interior de la Tierra, ¿qué es lo que hay? Líquido. El líquido caliente. Es el mismo concepto de lo que sucede en el Sol, solo que en el Sol pasa mucho más fuerte. Y como sucede tanto más fuerte, entonces radia. Eso es toda la diferencia. La cantidad de materia, eso es toda la diferencia. Si ustedes lo entienden así, entonces parece tener mucho sentido. La acumulación de esta cosa que es fluida, al mismo tiempo es fluido y al mismo tiempo es fuego. Al mismo tiempo tiene energía y al mismo tiempo es líquido. Las dos cosas, eso se llama un plasma. Eso es lo que se llama plasma. Y plasma es lo que formó el universo. Muy interesante. Muy.